El día de hoy vamos a trabajar este hermoso zapatito para una niña de aproximadamente 6 meses. También puedes adaptarlo a la medida que necesites. Les estaremos dejando un guía de medidas para que puedan ajustarlo fácilmente. Materiales que vamos a utilizar: 50 gramos de lana o hilo en número 3, ganchillo en número 3, marcadores, botones, aguja lanera y tijeras. También les dejo un guía de medidas. Ahora vamos a comenzar por el lado de la suelita. Para ello hacemos una tira de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Así vamos a continuar hasta tener 15 cadenas, lo necesario para nuestra talla. Una vez listas las 15 cadenas, aquí levantamos 2 cadenas más y trabajamos aquí en la tercera cadena. Tejemos un punto alto. Y ahora en el mismo espacio tejemos otro punto alto. Y así hacemos un aumento en esta parte. Ahora en los siguientes puntos solo tejemos punto alto. 1, 2, 3 y así continuamos tejiendo hasta el penúltimo punto. Tejemos 13 puntos altos. Una vez lista esta parte, ahora aquí en el último punto vamos a tejer 6 puntos altos en un mismo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez listos los 6 puntos, los siguientes puntos tejemos un punto alto por cada punto. 1, 2, así continuamos tejiendo 13 puntos altos. Una vez listos los 13 puntos altos, ahora aquí en el último punto hacemos un aumento. Tejemos 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora aquí en la segunda cadena vamos a cerrar vuelta con un deslizado. Así tenemos lista nuestra primera vuelta. Ahora para la siguiente vuelta levantamos una cadena. Ahora aquí en estos 2 puntos del aumento de la vuelta anterior vamos a tejer aumentos en punto bajo. Un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. En el siguiente punto igual tejemos 2 puntos bajos en un mismo punto. Y así tenemos 2 aumentos en esta parte. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto medio alto. Y en los 6 siguientes puntos tejemos puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí en esta parte de los aumentos, en estos 6 puntos igual tejemos 6 aumentos. Un punto alto y en el mismo punto tejemos otro punto alto. Tenemos un aumento. Un punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Y así vamos a continuar
hasta tener 6 aumentos en esta parte. Aquí ya tenemos listos los 6 aumentos. Ahora en este lado vamos a tejer lo mismo a este lado. Tejemos 6 puntos altos, un punto medio alto y 6 puntos bajos. Aquí hemos tejido igual al otro lado. Ahora aquí en esta parte de los aumentos igual hacemos aumentos. Tejemos 2 aumentos en punto bajo. Un aumento, 2 aumentos. Una vez listos los aumentos, ahora aquí en esta cadena cerramos vuelta con un deslizado. Así tenemos lista esta parte. Ahora para la siguiente vuelta levantamos 2 cadenas. Ahora aquí en estos 4 puntos de los aumentos igual vamos a tejer aumentos en punto alto. Un punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Y tenemos un aumento. Repetimos. 2 aumentos. 3 aumentos. 4 aumentos. Ahora en los siguientes puntos tejemos punto alto. 1, 2 y así continuamos tejiendo hasta el punto 13. Una vez lista esta parte, ahora aquí en la parte de los aumentos, igual tejemos aumentos. En la vuelta anterior hicimos 6 aumentos, por lo que en esta vuelta haremos 12 aumentos. Tenemos un aumento. Tejemos un punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Y así tenemos 2 aumentos. Así vamos a continuar hasta este punto de los aumentos. Vamos a tejer 12 aumentos. Una vez lista los 12 aumentos, ahora aquí continuamos tejiendo punto alto igual que al otro lado. 1, 2, así continuamos tejiendo hasta el punto 13. Tejemos igual que este lado. Una vez lista esta parte, ahora aquí en la parte de los aumentos, en estos 4 puntos, tejemos aumentos en punto alto. Un punto alto y en el mismo punto otro punto alto. Así tejemos los 4 aumentos. Una vez lista esta parte, tenemos los 4 aumentos y así nos está quedando la suelita. Ahora cortamos este hilo y jalamos este hilo y vamos a hacer un cerrado invisible. Para eso, aquí en la tercera cadena pinchamos y jalamos este hilo. Y este mismo hilo vamos a devolver por este punto. Y así tenemos un cerrado invisible. Ahora este hilo posteriormente vamos a esconder con una aguja lanera. Y aquí en toda la vuelta de nuestra suelita tenemos 66 puntos. Ahora para darle más consistencia y firmeza a nuestra suelita, vamos a trabajar con 2 de estas piezas y las vamos a unir. Igualamos bien ambas piezas y comenzamos a unir desde este punto. Tomamos este punto y jalamos hilo. Tomamos el siguiente punto por ambos lados y jalamos hilo y deslizamos. Tomamos el siguiente punto por ambos lados y deslizamos. Tomamos el siguiente punto y deslizamos.
Tomamos el siguiente punto y deslizamos. Tomamos el siguiente punto y deslizamos. Así vamos a continuar uniendo por todo el contorno de nuestra suelita. Una vez lista esta parte, ahora en esta parte igual vamos a hacer un cerrado invisible. Pinchamos en este punto y pasamos este hilo. Y por este mismo punto devolvemos el hilo. Y así tenemos un cerrado invisible. Y posteriormente escondemos este hilo. Y así tenemos lista nuestra suelita. Vamos a medir y vemos que tenemos 11 centímetros aproximado, lo necesario para nuestra talla. Ahora para levantar nuestro zapatito vamos a trabajar en estos puntos. Vamos a tomar solo una hebra. Tomamos la hebra posterior. Pinchamos en esta hebra y jalamos hilo. Y hacemos una cadena. Tomamos la siguiente hebra y tejemos punto bajo. Tomamos la siguiente hebra y tejemos punto bajo. Pinchamos en la siguiente hebra y tejemos punto bajo. Pinchamos en esta hebra y tejemos punto bajo. Pinchamos en la siguiente hebra y tejemos punto bajo. Así vamos a continuar tejiendo punto bajo en cada una de estas hebritas. En toda la vuelta vamos a tener un total de 66 puntos bajos. Una vez lista esta vuelta de puntos bajos, ahora aquí en la cadena que hemos levantado vamos a cerrar vuelta. Cerramos con un deslizado. Ahora para la siguiente vuelta levantamos igual una cadena y en el siguiente punto trabajamos en las dos hebras. Tejemos punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Así continuamos tejiendo punto bajo por toda la fila. Vamos a tejer hasta tener 3 vueltas de punto bajo. Una vez lista toda esta parte, como vemos, tenemos 3 filas en punto bajo. Y ahora aquí hemos hecho separaciones. De aquí hasta el marcador tenemos 21 puntos. Y de aquí hasta el siguiente marcador tenemos 24 puntos. En esta parte vamos a hacer disminuciones. Y de aquí hasta el final tenemos otros 21 puntos. En total hacen 66 puntos. Ahora toda esta parte vamos a tejer sin hacer disminuciones. Solo tejemos punto bajo. Tejemos como lo veníamos haciendo. Levantamos una cadena y tejemos punto bajo. 1, 2 y así continuamos tejiendo punto bajo hasta el punto 20. Una vez lista esta parte, aquí en el punto 21 vamos a tejer punto medio alto. Ahora aquí en esta sección vamos a hacer disminuciones. Para eso hacemos una lazada y en el siguiente punto jalamos hilo y cerramos 2. Tenemos un punto alto incompleto. En el siguiente punto hacemos lo mismo. Lazada, jalamos hilo y cerramos 2. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Y así tenemos una disminución. Repetimos lo mismo. Lazada, jalamos hilo y cerramos 2. Hacemos otro punto alto incompleto. Tenemos 3 argollas y cerramos todo. Repetimos una vez más.
Tejemos un punto alto incompleto, otro punto alto incompleto, tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Y así tenemos 3 disminuciones en esta parte. Así vamos a continuar trabajando toda esta parte. Vamos a hacer 12 disminuciones. Aquí ya tenemos lista 11 disminuciones. Ahora la última disminución. Tejemos un punto alto incompleto y aquí donde tenemos el marcador tejemos otro punto alto incompleto. Y cerramos todo. Y así tenemos 12 disminuciones en esta parte. Ahora el siguiente punto tejemos punto medio alto igual que al otro lado. Y continuamos tejiendo punto bajo. 1, 2 y así continuamos tejiendo punto bajo hasta el final de vuelta. Tejemos 20 puntos bajos y cerramos vuelta. Una vez lista esta parte, ahora para la siguiente vuelta levantamos una cadena y continuamos tejiendo punto bajo. Punto bajo, punto bajo, así continuamos tejiendo punto bajo por toda esta vuelta. Solo vamos a tejer punto bajo en cada uno de los puntos. En esta fila debemos tener 54 puntos bajos. Una vez lista la fila de puntos bajos, ahora para la siguiente fila levantamos una cadena y continuamos tejiendo punto bajo. 1, 2 y así continuamos tejiendo punto bajo hasta el punto 18. 3 puntos antes de las disminuciones. Una vez lista los 18 puntos bajos, ahora en el punto 19 tejemos un punto medio alto. Ahora aquí vamos a hacer disminuciones haciendo calados. Trabajamos en 2 puntos. Saltamos este punto y tejemos en el siguiente punto. Tejemos un punto alto. Repetimos. Saltamos un punto y trabajamos en el siguiente punto. Tejemos un punto alto. Repetimos. Saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto tejemos un punto alto. Aquí ya tenemos 4 disminuciones. Y así vamos a continuar repitiendo hasta tener 8 disminuciones. Una vez listas los 8 calados o disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en el siguiente punto tejemos un punto medio alto. Y en los siguientes puntos tejemos puntos bajos. 1, 2, así continuamos hasta el final de vuelta, 18 puntos bajos. Una vez lista toda esta parte, ahora para la siguiente vuelta igual levantamos una cadena y continuamos tejiendo punto bajo. Así trabajamos hasta el punto 16, 3 puntos antes de llegar a las disminuciones. Una vez lista los 16 puntos, ahora en el punto 17 trabajamos un punto medio alto. Ahora vamos a trabajar en los 2 siguientes puntos. Vamos a hacer disminución igual a esta fila. Tejemos un punto alto incompleto. En el siguiente punto tejemos otro punto alto incompleto. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo. Y ahí tenemos una disminución. Repetimos. Tejemos un punto alto incompleto. Y en el siguiente punto tejemos otro punto alto incompleto. Tenemos 3 argollitas y cerramos todo.
Así vamos a ir repitiendo hasta tener 6 disminuciones. Vamos a trabajar hasta este punto, 2 puntos más después de las disminuciones. Una vez listas las 6 disminuciones, ahora en el siguiente punto trabajamos un punto medio alto. Y en los siguientes puntos, punto bajo. Así continuamos tejiendo punto bajo hasta el final de vuelta. Una vez lista esta parte, ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer solo punto bajo. Punto bajo, punto bajo. Toda esta vuelta solo tejemos punto bajo. Una vez lista la vuelta de punto bajo, ahora en esta vuelta, en esta parte vamos a tejer punto deslizado. En este primer punto dejamos un marcador y continuamos tejiendo punto deslizado. 2, 3, 4. Si en esta parte les quedó un poco suelto, aquí en esta fila vamos a aprovechar y vamos a ajustar un poco con el punto deslizado. Así vamos a trabajar hasta el punto 13. Una vez lista los 13 puntos deslizados, y este es nuestro lado derecho del zapatito, y en esta parte vamos a hacer la correíta del zapatito. Para eso vamos a levantar cadenas. Hacemos 17 cadenas. Una vez listas las 17 cadenas, ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta cadena trabajamos un punto medio alto. Y así se forma un ojalito. Y en los siguientes puntos tejemos punto medio alto. Así continuamos tejiendo punto medio alto hasta este punto. Aquí ya tenemos lista esta parte. Y así tenemos nuestra correa del zapatito. Ahora en este punto continuamos tejiendo punto deslizado. Y en los siguientes puntos continuamos deslizando. Vamos a deslizar hasta el final de vuelta. Y así nos va a quedar. Ahora, para el lado izquierdo del zapatito, la correíta debe ir por este lado. Por lo que vamos a deslizar hasta el punto 23. Y ahí vamos a hacer la correíta. Aquí ya tenemos lista la correíta en esta parte. Hemos trabajado lo mismo que hemos trabajado en el zapatito derecho. Y continuamos tejiendo punto deslizado. Vamos a tejer hasta el final de vuelta punto deslizado. Una vez lista esta parte, ahora aquí en este último punto no tejemos. Vamos a saltar. Cortamos hilo y vamos a hacer un cerrado invisible. Y saltamos este punto y pasamos hilo por este punto. Y devolvemos por este mismo punto. Más fácil es hacer con una aguja lanera. Y así tenemos un acabado invisible. Y este hilo escondemos con una aguja lanera. Y así tenemos casi terminado nuestro zapatito. Vamos a adornar con un botón en esta parte. Ahora aquí en esta parte de la suelita vamos a decorar. Para eso vamos a trabajar en estos puntos. Pinchamos en este punto y jalamos hilo. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto y trabajamos en el siguiente punto. Tejemos punto bajo. Repetimos. Hacemos 3 cadenas,
saltamos un punto y tejemos en el siguiente punto. Tejemos un punto bajo. Tejemos 3 cadenas y en el segundo punto tejemos un punto bajo. Y así nos va a ir quedando esta parte. Así vamos a continuar trabajando por toda la vuelta de la suelita. Así ya tenemos lista esta parte. Y aquí hemos hecho un cerrado invisible. Y así tenemos listo nuestro zapatito. Y aquí hemos adornado con un botoncito. Nos ha quedado muy hermoso. Si les gustó nuestro video, nos encantaría que nos dejaran su valoración. Y cualquier duda pueden escribirnos en los comentarios. Estaremos atentas para responderles.